Tomado el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos 12 al 19. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que les dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una muchedumbre grande que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Este es el texto del Evangelio de hoy, de los apóstoles San Simón y San Judas, ¿cierto? Y viene muy a colación con lo que queremos hacer, una formación general sobre los ministerios en la renovación carismática. Sabemos que Dios derrama su gracia sobre todos los hombres. Dios ha querido derramar su Espíritu Santo sobre todos los hombres. Es una promesa, lo sabemos nosotros desde el Seminario de Vida en el Espíritu, que es para todos. ¿Para quién? Para todos, el Espíritu Santo. Y es el carisma por antonomasia, el don por excelencia es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el don al que debemos llamar? El don del Espíritu Santo. Don como regalo de Dios, dádiva de Dios. Se requiere que yo me vaya para que venga el otro Paráclito. El Padre enviará su Espíritu Santo. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Es un don de Dios, el Espíritu Santo, una gracia dada por Dios para todos los hombres, no para unos cuantos, para todos los hombres. Dios quiere derramar su Espíritu Santo, es el don por excelencia. Pero ese don del Espíritu Santo derrama también gracias particulares sobre los hombres, gracias especiales. En el Antiguo Testamento se ve como el Espíritu Santo viene para momentos concretos. El Espíritu Santo todavía en el Antiguo Testamento no estaba completamente develado, la revelación no se había completado. ¿Con quién se completa la revelación? Con Jesucristo. Con Jesucristo. Entonces se revela el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Pero en el Antiguo Testamento se ve como que es una ayuda de Dios, dedo de Dios, una gracia en un momento particular, para una fuerza, para una sabiduría, para un momento de bendición especial, para un milagro particular, pero son momentos. A partir del Nuevo Testamento se nos muestra el Espíritu Santo como el Señor y el dador de la vida, y como el Señor y el dador de la vida divina y de las gracias divinas. La Santísima Virgen María, cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre del Salvador, dice: el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo lograré todo esto? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y entonces el Espíritu Santo ya se manifiesta como lo que es, como una presencia permanente. Es la inhabitación de Dios en nosotros. Dios inhabita en nosotros desde el bautismo. Desde el bautismo ya está el Espíritu Santo, está Dios habitando en nosotros. Lo hemos recibido desde el bautismo. Y ese Espíritu Santo da, repito, gracias particulares, carismas particulares a los hombres. Utilizamos indistintamente en la Biblia la palabra don y carisma. Pablo lo utiliza indistintamente. Pero en teología hacemos una aclaración. Ya
muchos la saben, ¿cierto? El don, esa gracia que recibo para mí, en mí, ese don que recibo, y carisma cuando lo pongo al servicio de los demás. Entonces, hay dones que se manifiestan como carismas. Yo puedo recibir los dones, los 7 dones del Espíritu, el don de consejo, lo recibo. Cuando lo pongo al servicio de los demás, se convierte en el carisma. Puede haber dones que tengan esa conexión con sus carismas, ¿cierto? O de un don particular salen entonces muchos carismas. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, recuerdo rápidamente, que los dones son para el servicio de la comunidad, para el servicio, para el provecho común. ¿Cómo? Es que están hablando allá atrás. Para el provecho común. Los carismas son... entonces no son para el beneficio mío. Yo puedo tener carismas y eso no implica que yo esté haciendo las cosas bien. Los carismas no son para mí, sino para el beneficio de la comunidad. A diferencia que teológicamente el don es para mí. Don de sabiduría, don de ciencia, los dones, las virtudes, los frutos son para mí. Entonces, una persona llena en sí, para sí, del Espíritu Santo se manifiesta a través de los frutos. Por sus frutos los conoceréis, no por sus carismas. Los carismas los puede dar Dios a quien quiere, como quiere, de la manera que quiere, para el provecho de la comunidad. Ya han oído múltiples ejemplos de cómo una persona que tiene carismas puede condenarse. Ilumina a otros, pero no. Tiene el carisma de la música, canta, mira qué bonito, cómo llega, toca corazones, pero él lo utiliza para provecho propio, para negocio, para soberbia, y puede ser los frutos que engendren en él sean negativos. Ahora, ese carisma organizado, estructurado, puesto al servicio de la comunidad de una manera sistemática, organizada, coherente, dentro de un grupo, dentro de una estructura, entonces se va consolidando como un ministerio, Hay gente muy amable, muy acogedora, gente que con mucho amor te recibe, tiene ese don de ternura, ese don de amor con la gente, ese don de gente, abraza, recibe, tú te sientes acogido por esa persona, personas que viven con una sonrisa de oreja a oreja y tú la ves y ahí mismo sonríes, puedes venir con un poco atareado, un poco liado y ves a esa persona qué persona tan acogedora, qué agradable encontrarme con esta persona. Pero si esa persona monta un grupo, se reúnen con frecuencia, empiezan a hacer oración, reciben formación de cómo hacerlo, le ponen estructura teológica, bíblica a lo que están haciendo, quedan en un horario determinado, prestan un servicio particular, se va consolidando un ministerio de acogida. Tiene un don innato, tiene un carisma innato esa persona. Dios le ha dado ese carisma, pero lo convierte en un ministerio, Ojo que hay carismas ordinarios y carismas extraordinarios, también eso ya lo hemos visto. También hay cosas que son propias de las personas, lo que llama la gente tiene carisma, eso es más bien como una situación natural, hay aptitudes y actitudes y capacidades naturales. Hay gente que tiene esa capacidad, ¿cierto? Hay personas que para la música nacen casi sabiendo, los 7 años ya están tocando no sé cuántos instrumentos, 8, tiene un don natural, es natural. Pero si esto además lo utiliza para el servicio del Señor en oración, esa persona canta, toca corazones, se convierte en un carisma. Es un carisma. Entonces se une la actitud natural de la persona más la gracia de Dios. Entonces imagínense la potencia que tiene eso. Entonces nosotros los que no cantamos nada, a veces nos unge el Señor y en un momento determinado, con todo el desafine, toca corazones. Pero si además tiene esa capacidad, ese arte, y tiene el carisma, ahora si esto lo estructura, lo organiza, lo pone al servicio de la comunidad,
estudia, se forma, se pone en unos horarios, se realiza un grupo, se puede convertir en un ministerio, en un ministerio, en un ministerio. Entonces, son muy importantes dentro de la renovación carismática los ministerios, los servicios. Porque a veces nos quedamos dentro de la renovación como engordando. Entonces, venimos hace años a la renovación y engordamos. Eso, recibimos formación, viene no sé quién de Inglaterra, allá vamos a la formación, no sé quién viene de Colombia, allá vamos a la formación, no sé quién viene de Francia, allá vamos a la formación, a recibir, y llevas años en la renovación y tú no das nada. Un verdadero carismático es un hombre, una mujer guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser carismático? Guiado por el Espíritu Santo. Y un hombre ungido por el Espíritu Santo inmediatamente se pone al servicio. Si nosotros vemos todos los textos del Nuevo Testamento, cuando se encuentran con el resucitado y por ende con el Espíritu del resucitado, inmediatamente los hombres y las mujeres de la palabra de Dios que se encuentran con el resucitado se ponen a servir. Inmediatamente se ponen a servir. Entonces es una característica, la persona realmente tocada por el Espíritu Santo, que es el don por antonomasia, se va a servir. ¿Con qué? Con el carisma de Dios. El carisma de Dios. La Magdalena se encuentra con el resucitado, es tocada por el resucitado, inmediatamente se convierte en la primera Cristófora, la primera anunciadora de Cristo, portadora de Cristo. Lleva el mensaje, carisma de la predicación. Ahora los apóstoles reunidos reciben esa palabra y se convierte en el ministerio apostólico de la predicación. Sabemos la importancia de tener ministerios de servicio bien claros y definidos para el buen funcionamiento de la renovación carismática católica. En las parroquias y en las diócesis es fundamental que tengamos ministerios. Entonces, si yo he recibido el Espíritu Santo, empiezo a servir. Pero también en la estructura de la iglesia, en la renovación, en la parroquia, en la diócesis, se consolida a través de ministerios bien estructurados. Si nosotros vemos, los primeros cristianos ya empezaban desde los primeros siglos a vivir eso, los ministerios. Efesios 4:8, ¿quién lo tiene por ahí? Efesios 4:8, si alguien me puede leer el texto bíblico. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Oigan, Efesios 4:8, dio dones a los hombres, el Señor. Sigue adelante. ¿Qué quiere decir subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio. Miren cómo hablan ya de los ministerios. Ya San Pablo está hablando de los ministerios. El ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas, el ministerio de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Que para nosotros es como que todo lo metemos ahí en lo mismo. Unos tienen el ministerio apostólico. ¿Quiénes tienen el ministerio apostólico hoy? Los obispos. El ministerio apostólico lo ejercen los obispos hoy. Ministerio de los profetas, aquellos que hablan en el nombre del Señor proféticamente. Los evangelistas, aquellos que predican el evangelio. Los pastores, de manera especial los sacerdotes, los presbíteros, pronto algún líder. Maestros, entonces, los que enseñan, los que catequizan. Los ministerios desde el texto bíblico. Léete un minutico allí el capítulo 11, el versículo 11, perdón. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio. Y en orden a las funciones del ministerio. Entonces, hay funciones, hay organización, hay estructura. Monseñor Alfonso Oribe Jaramillo decía, máximo Espíritu Santo, mínimo estructura. Pero el mínimo de estructura no significa sin estructura.
Desde los tiempos apostólicos hay estructura. La estructura es importante, es necesaria. No, es que yo recibí el carisma y entonces yo allá como rueda suelta, entonces yo voy imponiendo manos y voy yendo a las casas y voy haciendo porque es que a mí me iluminó el Espíritu. A ver. Para el recto funcionamiento de los santos, para la obra de los ministerios, para la organización de los ministerios, hay un orden, hay una estructura que está desde los primeros siglos. Entonces no es cualquiera. Pablo tuvo que ir a donde los otros apóstoles para poder ejercer su ministerio apostólico. Pablo dijo, aquí me presento. Dije, me presenté ante Pedro. Ahí están los apóstoles y yo como un aborto. A ver si le dejaban ejercer el ministerio apostólico. Si le permitían ejercer el ministerio. Y para ver cómo lo iba a ejercer. Con qué orden, con qué organización, con qué funciones. La estructura es importante. Entonces a veces creemos, es que si le ponemos estructura apagamos el espíritu. No. Es que el mismo espíritu nos da estructura. La estructura nos ayuda a sostener el espíritu y el espíritu ilumina la estructura. Entonces cuando ya hablamos de ministerio necesitamos un orden, una organización, una estructura que nos ayude a poder establecer bien ese carisma y ponerlo al servicio de los hombres de manera que no haga daño, no perjudique, no se fanatice o no se apague también, porque pueden pasar los dos extremos, o se apaga o se fanatiza. Entonces por eso necesitamos un ministerio. Aquí en España funciona bien, maneja mucho esto del ministerio de intercesión. Nosotros en América no le llamamos a eso ministerio de intercesión. Nosotros le llamamos ministerio de sanación, ministerio de sanación, ministerio de palabra de conocimiento y de sanación, lo que ustedes le llaman intercesión. Para nosotros el ministerio de intercesión es lo que aquí llaman la intercesión general. Eso es intercesión. No es nadie imponiendo manos, ni nadie orando por la sanación interior de nadie, ni nadie dando palabra a nadie, sino orando de rodillas pidiendo por las necesidades. Entonces, aquí funciona muy bien eso del ministerio de intercesión, que es el ministerio de sanación y liberación, le llamamos nosotros, porque hay una estructura, hay un orden, hay una formación, tienen que durar tanto tiempo, y cuando estén preparados, si están preparados, etcétera. Eso la misma palabra lo dice. Sigue leyendo, vuelve a leer el versículo 12, por favor, perdona. Para el recto ordenamiento de los santos. Oiga, recto ordenamiento. Recto y ordenamiento, orden y rectitud. Sigue. En orden a las funciones del ministerio. Orden a las funciones. Fíjense las palabras que utiliza San Pablo. Para edificación del cuerpo de Cristo. Hombre, el cuerpo de Cristo tiene que estar organizado. Si todos quieren ser manos o el ojo quiere ser mano, hay ojos que quieren agarrar las cosas y se dañan ellos y no agarran nada. Hay manos que creen que no necesitan del ojo. Y por eso terminan metiendo en la electricidad o en el fuego porque no tienen ojos. Así es los que trabajan como una rueda suelta, los que no están engranados en una estructura que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos unos ministerios. Primero, discernir el carisma que Dios nos ha dado. Discernir el carisma que Dios me ha dado. Pero luego tengo que entrar en una estructura para la edificación del cuerpo del Cristo. Voy a seguir leyendo, hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo dice tu traducción? Es que me gusta más la traducción que tienes tú. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pleno del Hijo de Dios. O sea, hasta que lleguemos en la unidad en la fe, hasta que logremos que todos estén unidos en la fe y estemos en el pleno conocimiento, la estructura nos ayuda, nos sostiene, nos acompaña. La institucionalidad no está en contra del carisma. Un error de hace algunos años que ponían una pelea entre carisma y ministerio, entre carisma y jerarquía, entre institución y carisma. No. Es que el Espíritu Santo da la institución y la institución sostiene para que el Espíritu Santo se fortalezca. Cuando pone, es que a mí el Espíritu Santo me iluminó y el obispo le está diciendo a usted que no. Pero es que el Espíritu Santo me dijo, pero el obispo te está diciendo que no. Y el obispo ahí está en ese apóstol,
ese que está ejerciendo el ministerio apostólico, está la gracia del Espíritu Santo también. Entonces, no puedo estar yo en guerra. Incluso a través de la equivocación de Él, Dios puede estar formándote, puliéndote, purificándote. Entonces, el ministerio nos lleva a ya estar encaminados en una estructura que quiere la unidad de la fe, que todo el mundo conozca la fe. La unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, porque a veces nos quedamos en un conocimiento parcial del Hijo de Dios, en lo que yo dijo, en lo que a mí me dijo, en lo que a mí me iluminó el Espíritu Santo, en lo que yo sentí. Y luego, ¿qué dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo, más adelante. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Oiga, madurez, plenitud, todo lo que hace. Para que ya no seamos niños, movidos de un lado a otro por las olas y arrastrados por el viento de la doctrina, por astucia humana, por astucia y engaños, para que dejemos de ser niños. Entonces, el niño está esperando que le den todo el tiempo. El niño espera que le den. El adulto ya es capaz de dar. El que está en un ministerio ya genera una adultez en cierto sentido espiritual. Ya yo no estoy esperando que me den. Me acuerdo mucho que yo les he contado de una señora que se llama Rosa Severiche, que es la mamá del padre Robert Rodríguez Severiche allá en Colombia, en mi asociación. Es una señora que tiene un don de palabra de conocimiento muy fuerte. Les conté una anécdota hace poquito. Tiene un don de palabra de conocimiento muy fuerte. Entonces, los seminaristas a veces en vacaciones nos íbamos para allá, los que podíamos ir a esa ciudad donde vivía en Sincelejo, a orar un ratico con doña Rosa, pues a ver qué nos decía. A ver, uno empezando a ver qué me dice doña Rosa, a ver pues, una palabra de conocimiento. Oiga, yo era más de buenas o de malas, yo no sé cómo decirlo. Yo iba allá y no me decía nada. A todo el mundo, a todo el mundo le daba palabra de conocimiento. Cuando llegaban de mí, ven, ayúdame a orar tú. Y me ponía a orar. Y yo con esa piedra, pero ¿por qué nunca me dice nada a mí? Entonces, ven, impon las manos. Y me ponía a trabajar. Entonces yo no entendía por qué. Y alguna vez que oraba, me salía con unas cosas que no entendía. Veo un árbol, veo una hoja, veo un viento. Gloria a Dios, Dios te bendiga, mi hijo. El viento, la hoja, esas visiones tan raras. Yo decía, era Dios reprendiendo, o sea, deja de ser infantil, de estar buscando o esperando que te estén diciendo cosas. Ponte a servir, que yo te he llamado es a servir. Ponte a orar por la gente, ponte a pedir por la sanación de la gente, que eres el carisma que Dios te ha dado de sanación o de palabra de conocimiento, etcétera, ¿cierto? De intercesión. Entonces, a veces queremos quedarnos como niños. Entonces, los ministerios, fíjense que está en el seno de hablar de los ministerios. Hablan de organización, de orden, de funcionalidad, de lo que quiere es la unidad de la fe, lo que quiere es edificar el cuerpo de Cristo. Pero es también, eso es a nivel eclesial. Pero a nivel personal, para que yo salga de mi inmadurez, para que no sea como un niño movido de un lado para otro, con las olas arrastrado por el viento. Un hombre maduro, en dónde estoy, para dónde voy, qué es la estructura que me sostiene. No es que venga cualquiera y predica bonito y entonces yo salgo corriendo. No, hay una estructura que me sostiene, aunque hayan manifestaciones extraordinarias que podemos verlo en lo evangélico, podemos ver en tantas partes. A mí eso no me va a arrastrar. A mí las manifestaciones, pues yo tengo una estructura, ya no me dejo llevar por el viento. Es que estoy dentro de un ministerio, una organización, una institucionalidad que ha dado el Espíritu. La iglesia es fundada por Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. Yo tengo que estar dentro de... Por eso da tanta grima la palabra, da tanta grima que hoy, entonces, ahora estén aterrados porque hay un sínodo de la sinodalidad. Y es que el Espíritu no es el que está guiando la iglesia. ¡Qué bendición! A ver, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo a mi iglesia? Y el Papa que me dé el Espíritu Santo en este momento es el Papa que quiere Dios para mi iglesia. Yo tengo una estructura y no me puedo salir de la estructura. No, este Papa no me gusta, entonces me salgo de la estructura.
Es que no están diciendo lo que a mí me gusta, entonces me salgo de la estructura. No, hay una estructura, hay un ministerio, una organización. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por la iglesia. ¿Usted ha visto la historia de la iglesia? Gracias a Dios, eso no ha pasado en los últimos siglos. Pero en la historia de la iglesia han habido papas hasta que se han equivocado humanamente. Pero la doctrina y la iglesia es inmutable. Aunque ellos como personas se equivoquen. Pero la doctrina y la doctrina y el ser de la iglesia, dice, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo no puedo estar tambaleándome. Madurar, pero volviendo al tema inicial, madurar. Jesús, en el texto que le leí ahora, primero se ponía a orar, se iba a orar, la importancia de la oración para los ministerios. Abro otro paréntesis al cerrar esto. Entonces, la oración para discernir. Padre, ¿yo cómo discierno el ministerio que Dios me ha dado? Tengo que discernir en oración. Saber qué carismas me ha dado el Señor, qué actitudes, qué capacidades me ha dado, ¿cierto? Hay gente que ve a un enfermo, ve sangre y se desmaya. Y después dice, no, yo quiero servir en la pastoral de la salud. Ese no es el suyo. Ese no es el suyo, ¿cierto? Entonces, hay que discernirlo en oración. Segundo, Dios escoge a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Es que no, yo soy tan pobre y yo soy tan pequeño. Le ponemos excusas al Señor. Jeremías dijo, soy un muchacho. No digas que eres un muchacho. Isaías dijo, soy un hombre de labios impuros. Vino un ángel y le quemó la boca para que sea serio. Moisés dijo, es que soy tartamudo. Ahí tienes a tu hermano para que hable por ti. Eso es muy bonito, ese ahí tienes a tu hermano. Porque es para mostrar que el ministerio no lo ejerzo solo. No soy un llanero solitario. Eso es lo bonito del ministerio, lo que sostiene, lo que protege el ministerio. Porque está usted solo. ¿Cree que usted yo ejerzo el ministerio del presbiterado junto a un colegio de presbíteros? Y en conexión con mi obispo. Yo lo ejerzo porque el obispo me lo permite, me delega, el obispo, en extensión del ministerio apostólico. Tengo un presbiterio, hago parte de un presbiterio, no lo ejerzo solo, no soy el Salvador. Ahí tienes a tu hermano Moisés, que te acompaña, que subsana, que te complementa. Es tan importante los ministerios en la renovación para acabar los llaneros solitarios, los pistoleros y francotiradores individualistas. El peligro de eso para la misma persona que lo hace de buena fe, es un peligro para ella. El hermano me sostiene. Cuando voy a tartamudear o cuando no escucho bien, el hermano me ayuda, ¿cierto? Me ayuda a apagar el celular cuando lo debo apagar, me ayuda a darme un buen consejo. El hermano me sostiene. Entonces Jesús ora y elige a los que Él quiere. Entonces, Padre, yo podré ejercer el ministerio de la música, yo podré ejercer, yo que soy, no, Dios elige a quien Él quiere. Es una gracia del Espíritu Santo. Si es un ministerio, viene acompañado por un carisma. Y si viene acompañado por un carisma, es gratuito, no es por méritos. Yo conozco una señora en Colombia, en un pueblecito, incluso en Santuario, de donde viene el padre Sergio. Yo creo que la vocación él se la debe a una señora, no estudió nada. Es una señora que no estudió nada y es tremenda predicadora. Conversiones, vocaciones, de todo a través de esa señora. Y no estudió nada. Esa es en Santuario, pero la de Granada es peor. La de Granada, hay una en Granada, Antioquia, un pueblecito en Colombia, que es iletrada, analfabeta, y es tremenda predicadora. Es una gracia, es un carisma. No le puede poner límites al Señor. Límites al Señor. Dios utiliza a quien quiere, como quiere, de la manera que quiere. Entonces Dios eligió a los que Él quiso, eligió a los 12. Entonces Dios me elige, yo tengo que saberme elegido. Yo soy un elegido de Dios. Tengo que orar, discernir.
Pero un elegido de Dios no para que me sienta yo el elegido único, no, en un cuerpo apostólico. Eligió a Juan, a Santiago, pero los eligió en un cuerpo apostólico. Hay un cuerpo, hay un ministerio apostólico. Por eso incluso Pedro, que es el Papa, dice, primero entre iguales. Cuando se habla del pontífice, se habla del primero entre iguales, o sea, entre ellos son iguales. Entre ellos son iguales. ¿Qué obispo es más importante? ¿El de Madrid o el de Segovia? ¿Cuál es más importante? Iguales. El de Madrid manda en Madrid y el de Segovia manda. Puede ser arzobispo, pero ahí le dice al de Segovia, ve que yo quiero. No, señor, te vaya a mandar allá en el suyo, que aquí mando yo. O sea, aquí dirijo yo, es una manera coloquial de decir. Arzobispo simplemente implica que es la diócesis grande, la jurisdicción grande que alberga como cofradanías otras diócesis, pero no implica una categoría. Incluso ni siquiera el cardenalato es una función mayor. ¿Cuál es la función? Que eligen, pueden ser elegidos del nuevo Papa. Tiene unas funciones, unos compromisos mayores. Pero tú puedes ser cardenal, pero yo soy el obispo de mi diócesis. Y en mi diócesis el pastor soy yo. Entonces, miren qué bonito ese texto bíblico. En oración se discernió el ministerio. Y el ministerio se estableció en un equipo, en un grupo, que todos nos apoyamos, todos somos iguales, todos vamos caminando. Claro, tenemos unos líderes que nos acompañan, que nos instruyen, por supuesto. Y luego, fíjense cómo marca Jesús la diferencia. Este texto de Lucas me gusta mucho porque marca la diferencia. Lucas, como buen médico, sabe marcar las diferencias, los síntomas, las características. Y entonces dice, ahí estaba Jesús predicando y había una gran muchedumbre y estaban sus discípulos cuando eligió a los apóstoles. Entonces diferencia muchedumbre, discípulos y apóstoles. La diferencia. La muchedumbre son los bebés que se dejan guiar aquí. Dios me van a dar pan, allá voy corriendo. Allá voy corriendo porque me dan pan. Pero acá me están gritando, todos gritan crucifícalo, tú también gritas crucifícalo. Entonces, sí. El aborto, ¿usted está de acuerdo aborto? Y todo el mundo está de acuerdo. Sí, pues yo también, sí, es que es un derecho y que no sé qué. Y LGTBIQ, RW, X, Y, Z, también, los colorcitos y las banderas. Claro, sí. O sea, me dejo llevar por cualquier cosa. Todo lo que piense todo el mundo, no, yo soy tolerante. Entonces, es la muchedumbre, la masa, donde te den más, para donde te lleven. El que madura, el que crece, deja de ser muchedumbre y se convierte en discípulo. Y todo discípulo tiene un llamado al ministerio. Entonces basta ya, yo no puedo estar en un camino de crecimiento espiritual siendo un discípulo del Señor si yo no he entrado a servirle. Y la manera organizada y estructurada de servirle es a través del ministerio. Tengo que tener un ministerio. Y dice este texto bíblico que se me hizo, lo tengo acá en otra ventana. Entonces fíjense, la oración me da el discernimiento para poder elegir. A Jesús le dio el discernimiento para elegir a los apóstoles, pero a mí también me da el discernimiento para saber a dónde me está llamando el Señor. En un colegio, en un grupo, en una estructura, en una organización, con un orden, con un líder, para dejar de ser muchedumbre y convertirme en discípulo del Señor. ¿Recuerdan lo que le dijo a Jesús cuando estaba con una gran muchedumbre? ¿Qué le dijo a sus discípulos? No la muchedumbre, ¿qué les dijo? Había un montón de gente, ¿qué les dijo? Denles ustedes de comer. Es que ustedes son los que tienen que servir. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, lo pone a servir. Y hay gente que lleva años en la iglesia, años incluso en la renovación, y no hacen nada. Son muchedumbre, masa o llaneros solitarios, llamado un ministerio, en un ministerio.
Entonces, estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué? Para escucharlo y hacerse curar. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados y toda la gente quería tocar. Entonces, fíjense, qué bonito. El ministerio me ayuda a ser sensible frente a las necesidades del pueblo de Dios. El ministerio, porque me debo sensibilizar, así como Jesús, muchos venían, no es como, ay, yo soy del ministerio, yo soy de los discípulos, entonces soy una categoría de mejor cristiano, tengo una categoría, no, lo que hace es que me preocupe por la muchedumbre, no es como, ay, esa es la muchedumbre, como decía, yo no sé si ustedes veían aquí el Chavo del 8, no sé si aquí le llaman el chaval del 8, ¿qué? Sí, y entonces el Chavo del 8, y entonces había uno que se llamaba Kiko, y Kiko, que era uno de unos cachetes así, salía con una bola grande, cuando la mamá le decía, vamos tesoro, no te juntes con esa chusma, y entonces le decía, chusma, chusma, y los echaba a un lado, cuando le decía al chavo, chusma, o a la chilindrina. Entonces, a veces nosotros carismáticos nos creemos una nueva especie de cristianos superiores, y entonces vemos a los demás, son chusma, muchedumbre. No, lo que hace el Espíritu Santo cuando me vuelve a mí un servidor, un discípulo, y me capacita con unos carismas para ejercerlo organizadamente en un ministerio, es la sensibilidad frente a la necesidad de la muchedumbre. De los que sufren, están enfermos, para orar por sanación. De los que están tristes, para aconsejar, para acompañar en el ministerio de la consejería, en el ministerio de la acogida, diferentes ministerios en los cuales yo puedo servir y estoy llamado a ayudar, ¿cierto? Diversos ministerios. Entonces me hace sensible. Entonces ejerzo la música, no como, no hay nadie que canto yo, no, es que el pueblo de Dios necesita unirse, vincularse a Dios, y a través de la música es un canal que conecta al pueblo de Dios con el Señor. Ejerzo un ministerio porque quiero que el pueblo se conecte con Dios, que dejen de ser muchedumbre, que se conviertan en discípulos. Tengo esa sensibilidad para ejercer ministerio. Tengo que tener esa sensibilidad, porque no es para aumentarme de categoría. Entonces, muchedumbre, discípulo, apóstol. Mucha gente a mí me dice, padre, usted está en carrera para obispo, usted está en la carrera, ¿qué hay que hacer para ser obispo? ¿Qué le toca hacer? ¿Cuántos cursos tiene que hacer? Como si uno tuviera que hacer cursos, uno estuviera, pues como si fuera una carrera y no una función, ¿cierto? Entonces la gente a veces vive eso como si fueran categorías, sí, como fuera una jerarquización. El Concilio Vaticano II quitó esa jerarquización y nos enseñó a ver la iglesia como el pueblo de Dios que camina sinodalmente, utilizando palabras de Francisco, que caminamos juntos, que tenemos diferentes funciones, sí. Yo tengo la función de ser presbítero, pastor, pero eso no me hace superior, simplemente ejerzo una función de pastorear, no soy ni más ni menos. Incluso al que mucho se le da, mucho se le exige. Que no voy a hacer que muchos... Son del Padre Sergio. Ella quería salir en las cámaras. Entonces, lo que nos hace el ejercer ese ministerio es esa sensibilidad, repito, frente a las necesidades de los demás. Y entonces vemos el poder de Dios, el poder de Dios. El ministerio se ve el poder de Dios, así como la palabra del Señor se dice, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando 2 y 3 se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, el Padre los regala. Hay una gracia especial en la comunidad. La oración comunitaria tiene un poder particular. Alguien dice, no, yo oro acá solo, yo no tengo necesidad de ir. La palabra del Señor nos enseña que hay una gracia especial en la oración comunitaria, que no lo suple
la oración personal. La oración personal. Y no estoy diciendo, entonces oremos comunitariamente, no oremos personalmente. No, no, son necesarias las dos. Yo creo que también les he enseñado a no hacer dicotomías. Somos muy dados. O la oración personal o la oración comunitaria. No, no, no. La oración personal y la oración comunitaria. Las dos. Entonces, hay una gracia especial en la oración comunitaria. Asimismo, hay una gracia especial en el ejercicio de los carismas ministerialmente. Es decir, comunitariamente, organizadamente, estructuradamente, en obediencia a la iglesia y a los pastores y superiores que Dios me ponga. Hay una gracia especial. Dice, salía de él una fuerza que sanaba a todos. En esa ministerialidad hay una fuerza especial. Cuando se unen. Yo he visto cuando se unen 2, 3, 4, 5 sacerdotes a orar. Eso es poderosísimo. Cuando nos unimos los cristianos a orar, eso tiene una fuerza tremenda, tremenda. Yo oro solo, sí, podemos hacerlo. Pero la unión de la oración tiene unas características diferentes que Jesús lo indica. Yo no sabría explicarlo. Es una gracia de Dios, es un mandato de Dios, es una enseñanza del Señor. Cogió a los apóstoles y lo unió en una comunidad. Entonces el ejercicio del carisma ministerialmente tiene un poder que se pierde si lo ejerce solo. Hay un poder especial, porque salía de él una fuerza que sanaba. ¿Cómo lo estaba ejerciendo? Ministerialmente, con los apóstoles, con los discípulos. Una fuerza especial. Vemos el poder de Dios. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo? Nada más es ver eso. Históricamente, bíblicamente mejor, está mejor dicho, bíblicamente. Bíblicamente, ¿dónde aparece el Espíritu Santo? En la comunidad de los apóstoles. En el ministerio apostólico ejercido al pie de la Santísima Virgen María. Allí se realiza Pentecostés. Allí es donde se da Pentecostés. Es más, el apóstol que ejerce su ministerio fuera de la comunidad ministerial se pierde el resucitado. ¿Recuerdan quién es? Tomás. Entonces Tomás sale de la comunidad ministerial, sale, es un apóstol, allá va un apóstol solo, tirado allá, por allá, no se encuentra con el resucitado. Ese no tiene la gracia de encontrarse con el resucitado. Ese solito, pero esa rueda suelta. Siendo apóstol, que nadie se lo quita, siendo apóstol, pero se pierde de la gracia del resucitado. Del Espíritu Santo de Dios que ha dado. ¿Cuántos, incluso obispos, se han separado de la iglesia? Nada más piensa en el Concilio Vaticano II como Lefebvre y sus compañeros que hoy son reencauchados por tantos católicos integristas que hoy vienen a tomar sus ideas. Es un Tomasito, se salió del seno de los apóstoles. No, esto no, yo solo porque yo soy el que sé. Se salió y dice la palabra del Señor que Jesús aparece sobre los apóstoles que están reunidos eclesialmente. Recuerde que eclesia es asamblea, reunión. Eclesialmente reunidos, esa reunión. En la eclesia allí, se aparece ahí, sopla sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién se lo perdió? El zángano de Tomás. No es que yo, acá, yo, mi carisma, yo, el Espíritu Santo me iluminó, a mí me dijo, no, acá, ministerial. Entonces, he allí, mis hijos, la importancia del ejercicio de los carismas ministerialmente, de discernir los ministerios y ejercerlos de esta manera. Hay un poder, una fuerza. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir, pero también que nos ayude a consolidar esos ministerios para el servicio, para dejar de ser niños, que los niños toman leche y empecemos a comer carne sólida. Y no solo eso, sino que empecemos a dejar de pedir y empezar a dar. Esta es una formación general sobre los ministerios. Algunos no pudieron venir presencialmente, espero que la puedan ver luego virtualmente y se aproveche de esta formación que nos estimule y nos alimente
a ir consolidando los ministerios. Algunos ya están en estos grupos de ministerios que tenemos en potencia, que están allí nacientes, algunos más desarrollados que otros, porque yo veo que, por ejemplo, algunos ya estuvieron por allá sirviendo en la parroquia de Jesús y María con la música, ¿es cierto? Y algunos están aprendiendo y han estado cada mes allí intentando y trayendo sus instrumentos y trayendo de salir ejerciendo. Nos faltan los otros ministerios irlos poniendo en ejercicio. Hemos dicho que vamos a trabajar básicamente con 5 ministerios, 5 o 6, a ver, música, acogida, liturgia, está bien, intercesión, pero es intercesión general, que nosotros le llamamos intercesión, pero para distinguirla aquí, entonces mejor decir intercesión general, y predicación o profética, ¿cierto? La profética. Entonces, esos ministerios, ya hay unos grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, yo no sé si vamos a sacar un espacio para reunirnos nuevamente todos, yo pues lo hablaríamos, pero yo creo que por lo menos por ahora es con cada coordinador ustedes mismos plantear los espacios de formación. Si ustedes tienen un equipo, un coordinador vía virtual y no sé qué, que ahora empecemos a mover. Que nos reunimos media hora antes, bueno, es muy poquito, 1 hora antes de la escuela para hacer un rato de formación y perfecto. O sea, no es multiplicar cosas, pero cada uno de acuerdo a las posibilidades que tienen. Hay unos que están en acogida, otros que están en liturgia, otros que no están en nada. Entonces, que dejen de ser niños y empecemos a ponernos en camino y a ponernos a servir, ¿cierto? Entonces yo creo que cada ministerio, allí con su coordinador, como ir moviendo, y si ustedes ven que deben hacer una reunión, entonces ya el coordinador me lo dirá, nos vamos a reunir los de música y queremos una formación sobre la alabanza. Entonces, a ver qué día nos reunimos virtual o presencialmente, y entonces trabajamos con música. Otro día en liturgia, otro día. Entonces ahí estamos, el padre Sergio y yo estamos disponibles, dispuestos para organizar de acuerdo a las posibilidades, porque de pronto alguno como ya no, otra reunión no, el día de la escuela ya de pronto los de liturgia dicen eso, pero de pronto los de música que están, nosotros decimos bien gomosos es como bien fervientes, así fervorosos, y esos quieren reunirse cada semana. No, venga, para que ensayemos cada semana y no sé qué. Entonces, esos pueden tener otra forma de ir, pero es ir estructurando, ir organizando los diferentes ministerios, ir consolidando los servicios dentro de la escuela, ¿cierto? Hay oportunidades muy lindas, como cada escuela, cada mes, para ir ejerciendo esos ministerios. El retiro una vez al mes aquí también es otra oportunidad para ejercerlo.